Ahora, vamos a añadir carreras a nuestro sistema. Para eso debemos comenzar por el modelo de la carrera. Entonces vamos a usar el comando phpartisan make model. Vamos a poner las banderas de antes, que es API y all. Y le vamos a llamar al modelo career. Esto nos va a crear el modelo y por la bandera all nos va a crear el factory, la migración y bueno, el seeder y el controlador. Vamos a comenzar por editar la migración que nos genera. Nos vamos a Database Migrations y vamos a ver la última migración que se nos creó. Aquí está la tabla de carreras. Por ahora, para mantener el sistema simple, solo vamos a tener un campo que va a ser el nombre de la carrera. Entonces va a ser una columna tipo string. Voy a poner nombre. Y eso es todo lo que vamos a tener en esta tabla. Y vamos a poner, vamos a definir el factory del modelo career de una vez. Nuestro único campo es nombre. Y voy a utilizar un tipo de dato que genera Faker que es job title. Claro, le podemos poner cualquier otra cosa, mientras obviamente se trata de datos aleatorios, ¿no? Pero eso es lo más acercado que encuentro en la librería de Faker a cómo se vería un nombre de carrera. Ahora, después del factory lo vamos a guardar. Vamos a añadir a la tabla de estudiantes la llave foránea. La podríamos definir aquí en la migración de la tabla students, pero para una base de datos que ya haya corrido esta migración, como lo puede ser en producción, si este proyecto tuviera producción, sería imposible correr esa migración con, digamos, la nueva columna, ¿no? Porque implicaría borrar la tabla y volver a correr esta migración. Y producción tiene datos importantes, no puede borrarlos. Entonces, cuando estamos añadiendo nuevas columnas a tablas ya existentes, generalmente creamos una nueva migración para modificar la tabla. Para eso usamos el comando phpartisan make migration y seguido de eso ponemos el nombre de la relación. Ahora hay una convención en la nomenclatura de las migraciones. Primero que nada, obviamente están todas en snail case, como pueden ver aquí. Pero otra cosa es que comienza con ciertos verbos y terminan con ciertas palabras que el Laravel puede reconocer. Y vamos a ver cómo funciona un poco de eso. Vamos a llamar a esa migración add career to students. Eso es importante. Students table. Indico el nombre de la tabla y después digo table y Laravel reconocerá que quiero modificar la tabla de estudiantes. Ahora esperaremos un momento para que esto ocurra. Ok, ya se creó la migración. Vamos a ir. Y aquí está la tabla de estudiantes. Sin que la haya indicado en otro lugar, la infirió por el nombre de la migración. Y si vemos, aquí está un poco diferente la sintaxis porque en la migración de la tabla de estudiantes estamos usando create. Estamos diciendo que queremos crear una tabla. Pero aquí estamos seleccionando una tabla. Ahora, todo lo que vamos a hacer en esta migración es añadir la llave foránea que apunta a la carrera del estudiante. Entonces,
Vamos a escribir esta columna va a ser de tipo big integer y va a llamarse career ID. También la nomenclatura de llaves foráneas es importante en Laravel para que las relaciones, que es algo que veremos en unos momentos, puedan inferir el nombre de las llaves foráneas. Se pone el nombre de la otra tabla en singular o en su defecto el nombre del modelo, seguido de guión bajo y luego ID. Muy bien, le vamos a poner nada más aquí, de hecho. Y luego, además de declarar la columna en la sintaxis de SQL, también indicamos que es una llave foránea, ¿no? Generalmente, bueno, se puede hacer en la misma declaración de la tabla, bueno, más bien en la misma declaración de la columna, pero muchas veces también lo hacemos aparte. Y de hecho, en esa sintaxis de las migraciones, de todas formas, esquema, aquí tenemos que definir las constraints de llaves foráneas aparte de la declaración de las columnas. Aquí la voy a declarar con el método forin. Voy a indicar el nombre de la columna, que es una llave foránea, que es este. Luego debo indicar a dónde está apuntando con references. Aquí vamos a poner el nombre de la columna a la que apunta, la columna ID, y luego utilizamos el método on para indicar la tabla. Y luego, esto es buena práctica, siempre debemos de definir qué ocurre cuando el registro referenciado sea eliminado. Dos casos más comunes son que esta columna se ponga como nulo si el otro registro se elimina, y lo otro es Cascade. Con Cascade, si el registro referenciado, en este caso la carrera, se elimina, pues este estudiante, o bueno, todos los estudiantes que apunten a esa carrera también se eliminarían. Ahora, no es necesariamente lo que querríamos en el sistema real, ¿no? Pero aquí, para mantener simple las cosas, vamos a utilizar Cascade, que es el método más utilizado. En la mayoría de los casos van a ver Cascade. Y toda esta sintaxis la pueden encontrar también en la documentación de Laravel. Tarde que temprano se la pueden aprender. Y en el método down tenemos que declarar cómo se revierten los cambios de esta migración. Ahora, en las otras migraciones, esto ya se está haciendo por nosotros. Tan solo si aquí se crea la tabla, aquí se elimina la tabla. Aquí, si aquí creamos la columna y la llave foránea, aquí me refiero a la constraint de llave foránea, no a la columna en sí, pues aquí tenemos que deshacernos de la constraint y luego de la columna, en ese orden. Entonces vamos a usar el método drop foreign. Y ahora, aquí tenemos que ponerle un índice, una llave, digamos, que identifica al constraint de la llave foránea. Esto generalmente se autogenera por parte del motor de base de datos cuando declaramos las constraints de llave foránea. Claro que podemos ponerle un nombre personalizado, pero por defecto, en el caso de MySQL, esta constraint de llave foránea va a tener el siguiente nombre. Primero es el nombre de esta tabla en la que estamos, students. Luego
el nombre de la tabla referenciada. Careers. Bueno, no, perdón. Es el nombre de la tabla en la que estamos. Luego el nombre de la columna que actúa como llave foránea. Career ID. Y luego le ponemos foreign. Es el nombre por defecto que se construirá para esta llave foránea. Así es como se puede referenciar, ¿no? Y en este caso, así es como podemos referenciarla para que se elimine esa limitación. Y luego ya podemos deshacernos de la columna que acabamos de hacer con el método drop column. Muy bien. Ya con esto tenemos terminada esta migración y pasamos al factory de student. Aquí, ya que añadimos la llave foránea, aquí en el factory student vamos a pues añadirle una carrera a nuestro estudiante autogenerado, ¿no? Bueno, a cada uno de ellos. Entonces vamos a referenciar la columna Career ID. Y pues va a tratarse de una instancia del modelo Career, ¿no? Aquí, yo ya lo importé. Podemos pasarlo así. Podemos generar una carrera. La creamos y luego la asignamos aquí. Los factories de Laravel, o sea, si se fijan, esto nos devuelve una instancia de objeto, no nos devuelve una ID. Pero el factory, al procesar estos datos, si encuentra una instancia de un modelo aquí, va a transformarlo en una ID antes de guardarlo en la base de datos. Entonces esto sería como llamar así el método, bueno, no método, el atributo ID del objeto que retornaría este factory. Ahora, podemos usarlo así, pero por cada estudiante que creemos, bueno, que autogeneremos, se autogenerará una carrera adicional. Y pues en este caso quiero definir unas cuantas carreras y de esas carreras, digamos alguna constante es una serie de carreras, ¿no? Como unas 10. De esas 10 yo quiero que los estudiantes que autogenere con el factory sean asignados a una de esas 10 carreras. No quiero que se creen carreras de más. Esta decisión es por parte de los desarrolladores completamente. No hay un estándar en esto. Pero si lo que quiero es lo último, lo de que se tomen las carreras de una serie que se tomen las carreras las que ya existen en la base de datos en lugar de crear nuevas para cada estudiante que generamos, vamos a entonces llamar al modelo Career y vamos a obtener una carrera aleatoria, ¿no? Porque esos son datos aleatorios. Hay un método estático de los modelos llamado inRandomOrder, que como lo dice, va a ejecutar una query, va a seleccionar las carreras, pero va a ordenarlas de forma aleatoria. Eso es a nivel de base de datos. Y vamos a decir que nos dé la primera. La primera de ese listado que obtenga.